Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 27 del tiempo ordinario del año B. El Evangelio de Marcos 10, 2, 16. Y el comentario es del Padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. Si hay un tema de actualidad sobre el que merece la pena reflexionar a la luz del Evangelio, es el momento que atraviesa la institución de la familia en nuestra sociedad. Sabemos que el panorama que hoy pintan los sociólogos es preocupante y ni siquiera es necesario recurrir a sus estudios porque la realidad está a la vista. La gente se casa cada vez menos, cada vez más tarde, tienen un hijo como mucho dos. El porcentaje es muy alto de los que ni siquiera quieren sentir, hablar, de comprometerse en un proyecto de formar una familia. Es la preocupación de tantos padres que tienen un hijo de casi 40 años todavía viviendo en casa. Incluso hay quien habla de una sociedad que se está configurando, que es postfamiliar, o sea, que la familia tradicional habría tenido su día, sería un legado del pasado. Hoy, las familias que están de moda, las que nos presentan los medios de comunicación como normales, o mejor dicho, como modernas, no son las tradicionales, sino que son las familias extensas donde hay más padres, madres, hermanos, medio hermanos y hermanas que viven una vida serena y feliz. Esta imagen es peligrosa y falsa, porque es inútil que quieran esconder el divorcio. Queda siempre un fallo, deja heridas profundas en los involucrados, especialmente en los hijos. Pero esta es la imagen que los medios de comunicación intentan hacer pasar como la realidad del futuro. En este contexto, los que todavía creen en el valor del amor conyugal, incondicional y definitivo, sienten una cierta incomodidad, se sienten como los que no piensan o no viven al día. Y siempre a nivel de los medios de comunicación, de cómo se presenta la sexualidad, de cómo se debe vivir. Y creo que la norma más aceptada es esta. Todo el mundo tiene derecho a tener relaciones sexuales donde y con quiera y prefiera, siempre que los implicados estén de acuerdo. Así es como se extiende en la sociedad una mentalidad permisiva en la que todo está bien, todo es lícito, la norma es lo que a uno le gusta. Se dice que las inhibiciones y el sentimiento de culpa son inventados por la religión. Imaginemos un debate televisivo en que alguien se atreve a poner reservas sobre estas opciones. ¿Cómo se le tildaría? ¿De oscurantista? ¿De saxófonos medievales? Esa es la perspectiva que tenemos para la sociedad futura. Preguntémonos si este enfoque de la sexualidad es correcto o es peligroso, si es humanizador, humanizante o nos rebaja. Esta pregunta nos hará valorar a los creyentes la importancia de saber lo que piensa Jesús al respecto. Respetaremos todas las otras formas de pensar o vivir, pero es importante que el creyente interiorice el pensamiento de Jesús de Nazaret y testimonie con su vida que la verdad presentada en el Evangelio da resultados de alegría y amor.
Escuchemos quién abre el discurso sobre el tema. Llegaron unos fariseos y para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿puede un hombre separarse de su mujer? La pregunta planteada a Jesús por los fariseos parece ser la que circula aún hoy. Divorcio sí, divorcio no. Hoy se dice relaciones prematrimoniales sí, relaciones prematrimoniales no, convivencia sí, convivencia no, y se distingue también entre sacerdotes modernos y no modernos. Para estar a la altura de los tiempos hay que responder inmediatamente que sí, de lo contrario eres un retrógrado. Con este argumento la gente ya tiene sus convicciones bien definidas y en general no quieren cuestionarlas y ni siquiera vale la pena discutir porque se termina levantando la voz para ofender. ¿Por qué? Porque si una persona está atrincherada de esta manera en sus propias posiciones, antes de responder es necesario aclarar la concepción que se tiene de la relación entre el hombre y la mujer y de la sexualidad. Es decir, que se pregunte por qué Dios o la naturaleza quiso que el ser humano sea hombre y mujer. ¿Con qué objetivo? Por lo tanto, hay que aclarar el punto de referencia. De lo contrario, estamos hablando lenguajes diferentes y nadie está dispuesto a cuestionar las conclusiones a las que ya ha llegado. De hecho, vemos cómo Jesús no da la respuesta sí o no. Quiere hacer aflorar la verdad desde dentro. Son personas, son humanos. Dejen que aflore de su naturaleza más profunda el sentido de la relación entre el hombre y la mujer, la relación auténtica que viene de su naturaleza humana. Y de hecho, vemos que en lugar de decir sí o no, Jesús tiene una contrapregunta. Es que quiere ayudar a sus interlocutores a descubrir y aceptar el plan de Dios sobre la sexualidad. Escuchemos lo que les pregunta. Jesús les contestó: ¿qué les mandó Moisés? Respondieron: Moisés permitió escribir el acta de divorcio y separarse. En tiempo de Jesús el divorcio en Israel era permitido, eso lo sabemos. El texto bíblico referido para justificarlo es el capítulo 24 del libro del Deuteronomio, donde dice que un marido que ha vivido con su mujer, si un día encuentra en ella algo impropio, ervat davar en hebreo, entonces debe escribir para ella el documento de repudio y enviarla de vuelta. Y la mujer que ha recibido este documento puede volver a casarse y tener hijos legítimos. Por tanto, el texto de Moisés era para proteger a la mujer, porque si se iba sin ese documento, el marido podría denunciarla como adúltera y podían apedrearla. Para proteger a la mujer, Moisés había establecido que quien repudiaba a su mujer tenía que darle ese documento para liberarla. En la Misná se presentan las discusiones de los rabinos sobre ese detalle. ¿Cuál es la razón que permitiría a un hombre repudiar a su mujer? Así el rabino Shammai enseñaba que no se podía repudiar a la mujer a no ser que hubiera tenido un comportamiento inmoral. Mientras que el rabino Hillel era más abierto y decía que podía divorciarse de ella aunque hubiese estropeado una comida. Y luego el rabino Tibá
Enseñaba que podía repudiarla si había encontrado otra más bonita que ella. Pero también todos recordaban la reprobación del divorcio pronunciada por el profeta Malaquías. Estamos a finales del siglo V a.C. El contexto es una larga acusación del profeta que denuncia las malas acciones de los sacerdotes de Jerusalén y en cierto punto dice: hay otra cosa que ustedes hacen. Cubren con lágrimas de llanto y suspiros el altar del Señor en el que ofrecen sus sacrificios. Pero Dios no mira sus ofrendas, no las acepta de sus manos. ¿Por qué? Porque el Señor es testigo entre ti y la mujer de tu juventud a la que traicionaste mientras era tu compañera, la mujer ligada a ti por un pacto. Y concluye diciendo: porque yo detesto el repudio, dice el Señor Dios de Israel. Detesto el repudio. Todos conocían este texto. El tratado del Talmud, que habla del repudio, se cierra citando la opinión del rabí Eleazar, quien dijo que el divorcio es una medida extrema, un mal que se debe evitar, porque cuando hay un divorcio, hasta las piedras del altar del templo lloran. ¿Qué respuesta dan los fariseos a Jesús en este contexto social? Le responden: Moisés permitió escribir el acta de repudio. Jesús les había preguntado lo que Moisés les ordenó, no lo que permitió. Moisés nunca permitió nada. El divorcio existía y Moisés quiso proteger a la mujer poniendo la norma de que si te divorcias, tienes que darle a la mujer el documento de repudio. Detrás de mí ven los Ketubot, que es el documento que se lee en el momento del matrimonio, documento que luego es firmado por los esposos y los testigos. Allí están escritos los compromisos que se dan, que se toman. Nótese cómo se presentan estos Ketubot. Son una invitación a la vida. Hay racimos de flores, uvas. También el artista Marco Chagall pinta algunas de estas escenas. En estos Ketubot todo habla de alegría, de amor conyugal, bendecido por el Señor. Ahora noten una Ketubá y un Seper Keritut, el documento de divorcio, de ruptura, como dice el término hebreo, la ruptura de una alianza de amor. Mientras que los Ketubot son himnos a la alegría, a la vida, los Seper Keritut son un formulario frío que hay que llenar cuando se va a pedir un divorcio y está escrito en hebreo cursivo, no la ortografía hebrea que encontramos en los códigos de la Torá, porque la ortografía sagrada no se puede utilizar para escribir un Seper Keritut. Entonces, ¿será suficiente observar la orden de Moisés para sentirse en sintonía con el plan de Dios sobre la sexualidad? Escuchemos la respuesta dada por Jesús. Jesús les dijo: porque son duros de corazón, Moisés escribió ese precepto. Pero al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Y por eso abandona el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se hacen una sola carne. De suerte que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Jesús dejó claro que Moisés no dio permiso para divorciarse, sino que estableció una regla para proteger los derechos de la mujer. Y aquí Jesús añade la razón por la que dio esta disposición: por la dureza de sus corazones. Ustedes se divorcian y son de corazón duro. Se olvidan de los derechos de la mujer. Y Moisés quería protegerlas. Pero ahora, dice Jesús, intentemos juntos averiguar cuál es el diseño del Creador sobre la sexualidad y luego evaluaremos desde este criterio del Creador qué comportamientos forman parte de él y cuáles no. Y concretamente veremos si el divorcio es parte de ese diseño del Creador. Existe una realidad biológica y debemos tratar de descubrir su significado, y es el hecho de que hay dos formas de encarnarse el ser humano: como varón o como mujer. Y esta es la gran diversidad que encontramos en los seres humanos. Frente a esto, todas las demás diversidades son marginales. Ser hermoso o menos hermoso, inteligentes o menos inteligentes, blancos o negros, chinos o europeos, son diversidades muy marginales. ¿Por qué Dios quiso que el ser humano fuera hombre y mujer? Lo podemos ver inmediatamente en la naturaleza. Los hizo necesitados el uno del otro. Los hizo complementarios. Cada uno cubre en el otro la parte que necesita para ser plenamente él o ella misma. El texto del Génesis llama a esta condición desnudez. Los dos estaban desnudos y no sentían vergüenza. La desnudez es la condición en la que se nace, y nace uno no autosuficiente. Y esta es su naturaleza. Tiene necesidad del otro para realizarse como persona. Sin el otro no se completa. Es hermoso lo que dice el texto, que el hombre no sentía vergüenza de esta carencia. En la Biblia, vergüenza significa derrota, fracaso. Aquí está el hombre frente a su condición y no siente vergüenza, y por eso no lo considera una derrota, un fracaso. La persona equilibrada se alegra de necesitar al otro, de no ser autosuficiente. Pero el que quiere ser el superhombre cree que puede bastarse a sí mismo, que no necesita a nadie. Este es el superhombre. Pero Dios nos hizo bien. Nos quiso incompletos para obligarnos a salir de nosotros mismos, para encontrar al otro, a intercambiar regalos con el otro y así amar. Nos has hecho para amar. Esta es la naturaleza del hombre y la razón de todas nuestras diferencias, porque necesitamos lo que el otro tiene y el otro necesita nuestros dones. Esta es nuestra naturaleza de la que no debemos avergonzarnos. Es nuestra desnudez, nuestra condición. Y de hecho, nota bien el texto sagrado. Después de que se dijo que había visto que todo era bueno, que todo era hermoso, y 7 veces este estribillo se repite en la Biblia al principio, lo primero que Dios ve que no es bueno es la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo, porque si está solo, no se hace humano, no se realiza como hombre, como persona. Este es el sentido de la sexualidad, de la razón de ser de esta diversidad que es la imagen de todas las diversidades con las que Dios nos ha enriquecido, precisamente para que intercambiemos nuestros dones.
La sexualidad no debe identificarse con la genitalidad. La sexualidad es mucho más amplia, impregna todos los aspectos de nuestra persona. Es el impulso que nos empuja a salir de la soledad y buscar a los diferentes a nosotros, a dejarnos involucrar, por lo tanto, en la dinámica del amor, en el intercambio de dones que cada uno posee y que hay que dar a los que lo necesitan. Así, si un profesor, por ejemplo, tiene el don de la ciencia y se encuentra frente a alumnos que necesitan este don, cuando distribuye generosamente sus conocimientos, se da cuenta del sentido de la sexualidad, es decir, el impulso que proviene de esta diversidad. Debemos tener en cuenta que la genitalidad es solo un aspecto muy importante de la sexualidad. Y esta genitalidad, esta forma de realizar la sexualidad, se realiza en el plan de Dios en un contexto muy preciso, que es el del amor esponsal, que presupone un compromiso de amor incondicional, definitivo y exclusivo entre dos personas. Pero no es indispensable la realización de la genitalidad para realizarse en la sexualidad. Jesús realizó plenamente la sexualidad porque todo en él era un don, pero no ejerció la genitalidad. Esta es la conclusión que saca Jesús de esta naturaleza del amor esponsal. Y por lo tanto, el hombre no debe dividir lo que Dios ha unido. Entonces, el divorcio no encaja en este diseño. Al fondo he puesto dos ketubot. Noten que en esta ketubá hay dos letras hebreas, Gimel y Tet. La palabra Tet significa repudio. Los rabinos habían notado que esta palabra repudio, Tet, no existe en la Biblia. Y no solo eso, sino que estas dos letras, Gimel y Tet, en ninguna palabra hebrea se encuentran una tras la otra. Y no solo eso, también los rabinos se dieron cuenta de que ninguna palabra en la Biblia que termina con Jim si la siguiente comienza con Tet. Y concluyeron que Dios quería evitar incluso la sombra de repudio en la Biblia. Por tanto, no es cuestión de indisolubilidad, porque si se coloca como una regla que encadena a las personas, no tiene sentido. Es la realidad del amor, que por su naturaleza es incondicional, definitivo, sin reservas, sin segundas intenciones. Es la posibilidad que tiene una pareja de contar con el amor del otro sin miedo, sin incertidumbre, porque sabe que será definitivo. Este es el diseño del Creador y por lo tanto, esa fórmula de amor que oímos repetir entre los enamorados. Oh, te quiero porque te quiero para mí, te necesito, te quiero absolutamente. Y ay de quien te toque porque eres exclusivamente mía, porque solo tengo placer en estar contigo. Pero el día que ya no me des esta satisfacción, te cambio, encuentro a otra. Este no es el amor que entra en el diseño de Dios. Este racionamiento solo empobrece. La fórmula del amor diseñada por Dios es diferente. Te amo significa que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso a dar mi vida, para que seas plenamente feliz. Y mi voluntad de ocuparme de tu felicidad nunca disminuirá
puedes contar plenamente con el don de todo mi ser. Este es el amor planeado por el Creador. Después de entender este plan para la sexualidad, podemos evaluar si ciertas formas de vivir la genitalidad forman parte de este plan o no. No se trata de si está prohibido, de si es lícito o no, sino si cierto comportamiento es humanizante o si te degrada. Y así, partiendo de este plan del Creador, podemos decir que las aventuras sexuales, la conducta desordenada, están ciertamente fuera del plan de Dios. Los medios de comunicación se complacen en presentar, de justificar estos comportamientos, pero estos comportamientos siempre provocan dramas interiores, aunque luego se intente ocultarlos. Provocan situaciones insostenibles, aunque los implicados se esfuercen en ostentar una aparente felicidad. Tengamos esto en cuenta, la sexualidad no es un juego. Construir el amor querido por Dios es un compromiso arduo, por lo tanto hay que evitar la impaciencia y la prisa. La aventura extramatrimonial ¿es parte de este proyecto de creación? Ciertamente no, es una traición al amor. Empobrece a los protagonistas, no los enriquece. La simple convivencia mientras dure. Las relaciones prematrimoniales son parte de este plan del Creador o no. No queremos juzgar y condenar, sino solo queremos entender lo que es plenamente humanizador y lo que en cambio, aunque haya manifestaciones de amor, siempre hay una chispa de amor, hay que apuntar al diseño pleno del Creador. Y hay que decir que en estas condiciones de convivencia, de relaciones prematrimoniales, falta la implicación plena y definitiva que se presupone claramente en el diseño del Creador. Jesús dice, el hombre será unido a su mujer y los dos serán una sola carne. Es bello ese pasivo del verbo usado por Jesús, proskulaumai en griego. Esta unión está en pasivo, o sea, el hombre será unido a su mujer. Este será unido es llamado por los biblistas un pasivo divino, es decir, el sujeto es Dios que une al hombre con su amor y los dos se convierten en una sola carne. Es en este contexto que se realiza la sexualidad humana, que también se expresa en la genitalidad. ¿Es fácil o difícil de aceptar en la vida este diseño de amor incondicional querido por Dios? Es ciertamente difícil de entender y de comprender. Y también fue difícil para los apóstoles que estaban con Jesús. Escuchemos su objeción. Una vez en casa, los discípulos le preguntaron de nuevo acerca de aquello. Él les dijo, el que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Si ella se divorcia del marido y se casa con otro, comete adulterio. Ante la clara posición adoptada por Jesús sobre el tema del divorcio, no solo los fariseos, sino también los discípulos quedaron muy perplejos porque en su catequesis habían aprendido que el hombre no solo tiene derecho, sino que a veces también el deber de repudiar a su mujer, por ejemplo, si no le da descendencia, es decir,
El primer mandamiento de Dios es crezcan y multiplíquense. Y si no puedo cumplirlo con esta mujer, tengo que cambiarla. Pues bien, con Jesús ha llegado el reino de Dios y ha llegado el momento de decir basta a todo lo que no está en armonía con el plan del Creador. No más componendas, mezquindades, subterfugios. Hay que apuntar al ideal que se nos propone en la creación. Entonces, Jesús no introdujo una nueva ley más severa que la de Moisés, no. Recordó el proyecto original de Dios en el que no se contempla el repudio. Y ahora el evangelista Marcos trae en escena a niños. Y nos preguntamos, ¿pero tienen algo que ver con el tema que está tratando Jesús? Sí que tienen algo que ver. Escuchemos. Le traían niños para que los tocara y los discípulos los reprendían. Jesús al verlos se enojó y dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Les aseguro, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y los acariciaba y bendecía, imponiendo las manos sobre ellos. Esta escena también es relatada por los evangelistas Mateo y Lucas, pero solo Marcos dice que Jesús tomó a estos niños en brazos para gran alegría de las madres, mientras que los discípulos empezaron a echarlos porque estaban haciendo perder prestigio a su maestro. Es la única vez que se emplea en los evangelios el verbo aganacteo para expresar la rabia que tuvo Jesús. Se indignó mucho con sus discípulos y de hecho da un mensaje muy importante diciendo que solo el que adopta la actitud del niño puede acoger el reino de Dios. El niño no tiene nada propio, todo lo recibe del papá y la mamá y lo recibe con plena confianza, confía en el amor de sus padres. Aquí Jesús dice que el niño es un modelo del que acoge el reino de Dios confiando en el amor del Padre Celestial. En el contexto del mensaje del pasaje del Evangelio de hoy, es oportuna esta referencia a la forma en que estamos llamados a acoger con plena confianza lo que el Padre nos dice. El razonamiento humano sobre la sexualidad puede llevar a justificar muchos comportamientos que están fuera del diseño del reino de Dios, porque el sentido común humano, nuestro criterio, puede justificar muchas cosas. Ponte de frente a la propuesta que Dios te hace con la confianza de un niño. Confía en Él porque Dios quiere tu vida. La meta que se nos propone es muy alta, pero sabemos que los pasos de los hombres son siempre bastante inciertos y que Dios comprende nuestra fragilidad. Y es en este punto donde debe entrar la pastoral, es decir, saber acompañar las situaciones concretas en las que se encuentra cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Un hermano o una hermana al que nadie puede juzgar, cualquiera sea la condición que haya decidido hacer, la elección. Uno tiene que acercarse siempre al hermano, a la hermana, tratando de entenderlos, de acompañarlos, de sacar lo mejor de la situación en la que se encuentran. Mostrarse compasivo y paciente no significa que estemos suavizando las exigencias y demandas del Evangelio o adaptándonos a la moral vigente, no.
sino que es mostrar sabiduría y sobre todo mostrar amor por las personas que están pasando por situaciones difíciles que son siempre muy dolorosas. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.